Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Señor Dios eterno y todopoderoso, que vives y reinas por siempre y para siempre. En este día, Señor, en tu día en que nos reunimos como tu iglesia, venimos nuevamente delante de tu palabra, Señor. Venimos delante de ti, entendiendo que nos has llamado, Señor, que nos has sacado de las tinieblas a la luz y que ahora somos parte de tu iglesia. Una iglesia que milita en este mundo caído, pero guardados en ti para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para comprender tu palabra, para que seamos reargüidos de la necesidad que tenemos, Señor, de ella, de la oración, de vivir para ti, y que podamos ponerla por obra, ponerla por práctica, para que podamos, Señor, en nuestro corazón y en nuestro exterior mostrar que somos tus hijos, para que podamos ser creyentes de una sola pieza, que podamos hacer lo que decimos y vivir la fe que profesamos para tu gloria. Que tu nombre sea exaltado en todo lo que hagamos, Señor, pues toda reverencia, todo honor, todo poder y gloria son solo tuyos por los siglos de los siglos. Ayúdanos y guíanos, sosténnos, Señor, ilumínanos, que tu Santo Espíritu nos guíe para comprender tu palabra y tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la armadura de Dios. Ya hemos visto que tenemos un enemigo que nos está acechando y que tenemos una lucha que es una lucha espiritual contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y hemos recibido un llamado a tomar toda la armadura de Dios para que podamos nosotros estar firmes frente a todas estas acechanzas. Hemos visto lo concerniente a los elementos de protección en Cristo, a ceñirnos los lomos, a tener la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, la palabra de Dios como espada, el escudo de la fe, entendiendo que con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos también no solo defendernos, sino enfrentar y contraatacar. Y en ese sentido llegamos hoy al versículo 18, que dice de la siguiente manera, de Efesios 6: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En ese sentido llegamos a un arma adicional, un arma que ha sido conocida como el arma universal, que es la oración. La oración que para muchos creyentes es algo que es difícil, que por diferentes circunstancias, por este mundo caído, le es más fácil al hombre
perder el tiempo con un teléfono, perder el tiempo en la televisión, aún en el trabajo, que es una responsabilidad, hundirse y profundizarse en este sentido sin cansarse. Pero al momento de dirigirse en oración, vienen todos los pensamientos, viene todo el sueño, viene todo el cansancio. Y como el Señor dijo, no somos capaces de velar ni siquiera una hora. Siendo que la oración es primordial para los creyentes, para sostenernos. Pues ella, como un arma, o como el final de esta armadura de Dios, es a través de ella que nosotros nos sostenemos firmes en toda la armadura. Es como un tren que hace que todo esté unido. Esa oración hace que marche toda esa armadura que el Señor nos ha dado. Porque recordemos que todo eso lo tenemos en Cristo. En ese sentido debemos recordar lo que significa la oración. Según el texto griego, la palabra oración significa pedir, desear, suplicar. Es el querer de una necesidad. Y nosotros podemos ver históricamente que la oración ha formado parte, conforme a la voluntad de Dios, de los seres creados. Desde Adán. Adán tenía una comunión personal con Dios. Esa comunión le hacía poder dirigirse a su Creador, al Dios Todopoderoso. Lastimosamente, por el pecado, esa comunión fue rota, fue separado. Pero aún así, nuestro Dios en su misericordia, a pesar de que el hombre ha caído en pecado, aquellos que han recibido la gracia han podido comunicarse con Dios, han podido orar a Dios, tener esa bondad y esa misericordia de poder acercarse e invocar el nombre del Señor. Leemos nosotros en Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice así la palabra: y a Set también le nació un hijo, y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nosotros sabemos que desde Adán, como les dije, el hombre tenía una comunión con Dios. Y en el momento en que Abel ofrecía un sacrificio agradable a Dios, esa adoración era porque tenía esa comunión que lo acercaba a orar. Y nosotros sabemos que este texto es el que menciona específicamente el invocar el nombre del Señor como una forma literal. Y en ese sentido, mis hermanos, yo quiero que ustedes piensen en alguien con quien ustedes quieren comunicarse. Y en este tiempo de las comunicaciones, en que la gente quiere estar en constante comunicación, en constante conversación unos con otros, imagínese usted lo angustioso que es para usted que el celular de la otra persona esté apagado, que usted no pueda tener esa comunicación, que usted no pueda dirigirse y decir lo que usted quiere decir. Y los hombres entran como en una angustia, en un desespero. He estado llamando, pero el celular está apagado. No me he podido comunicar, no he podido hablar, no he podido hacerlo. Mis hermanos, el hombre pecador se encuentra de esa manera delante de Dios. No tiene comunión con Dios, no tiene comunicación con Dios. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel creyente, aquel que ha recibido la nueva vida en Cristo, nuestro Señor, por esa unión con nuestro Señor Jesucristo, esa comunión es restablecida y es escuchado por Dios. La palabra dice que el Señor escucha y su oído está atento a los justos. Y los justos son los que Cristo ha justificado. Y ese oído atento significa que podemos acercarnos en esa comunión con nuestro Dios, por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por su obra aplicada en el corazón soberanamente, los hombres tienen comunión con Dios. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, hablando a los creyentes, les está instando a que deben orar en todo tiempo, en todo momento. Una vez que les ha señalado una armadura defensiva y ofensiva que está unida a nuestro Señor Jesucristo, al mostrar la coraza de justicia, siendo Cristo nuestra justicia,
al mostrar el escudo de la fe, siendo que esa fe, que es un don de Dios, la recibimos para confesar que Jesús es el Señor. Al dejarnos la palabra, siendo Cristo el verbo, la palabra viva, viene y nos aterriza en la oración, en lo necesario que es la oración para nuestra vida, en lo necesario que es la oración para que nosotros como creyentes podamos poner en marcha toda esa armadura de Dios que en Cristo tenemos. Es como un cierre que hace de un broche de oro, con esta arma que también es ofensiva y defensiva, que es defensiva en la súplica, en el ruego, que muestra la confianza de nuestro Dios, pero que es ofensiva cuando estamos intercediendo por nuestros hermanos, cuando estamos intercediendo por las cosas que debemos interceder delante de nuestro Dios. Así que en esta mañana veamos este bendito medio de gracia que el Señor nos ha entregado y vamos a desarrollarlo bajo tres preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el origen de la oración? La segunda pregunta es: ¿cómo se debe hacer la oración? Y la tercera es: ¿cuál es el resultado de la oración? Vayamos pues a la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la oración? El origen de la oración está en la voluntad soberana de nuestro Dios. Nuestro Dios determinó la oración para su pueblo. Él determinó tener una comunión con su pueblo. Nosotros vemos que esa comunión la ha tenido desde tiempos atrás, desde Adán, como vimos en la introducción, y siguió después con Abel, y siguió después, como leímos en el texto de Génesis 4:26, los hombres invocaban el nombre del Señor. Y esta oración, que tiene origen en la voluntad de nuestro Dios, nos muestra que el hombre llega a tener esa comunión con Dios a través de la oración que Él mismo ha determinado. Porque Él determinó entrar en comunión con el hombre, conforme a su voluntad, conforme a su consejo eterno. Y nosotros tenemos que entender que este grado de comunión, que esta comunión que nosotros tenemos conforme a lo que Dios determinó, está dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo en el creyente es que nosotros, los que somos llamados todos los santos, tenemos un punto de partida para que podamos conectarnos, para que podamos orar. Y es por eso que la oración se compara con el incienso. Dice Apocalipsis 8:3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Este incienso denota la plenitud de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Como ese gran sumo sacerdote, nosotros recibimos la facultad de orar, de tener comunión con nuestro Dios por la unión con Cristo. Porque cuando hemos sido justificados por el Señor, cuando hemos nacido de nuevo, los creyentes, los llamados por nuestro Dios, los que han sido convertidos, entienden que deben acercarse a nuestro Dios. Pero la plenitud del mérito eficaz de esa oración es la intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote que se compadece de todos nosotros. Recordemos que los sacrificios que hacía el sacerdote que colocaba el incienso apuntaban como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y era el sacerdote el que colocaba el incensario y colocaba el fuego para que ese incienso subiera, que significaba la oración del pueblo de Dios. Nosotros leemos en Levíticos 16:13: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová,
y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y esta intercesión de nuestro Señor Jesucristo procede de su sacrificio en la cruz, de su muerte, del derramamiento de su sangre, de donde se toman todas las súplicas a favor de los santos, a favor de su pueblo. Es allí donde nosotros podemos recordar que solo el sacerdote podía quemar este incienso. Recordemos que si lo hacía otra persona, podía morir inmediatamente. Y en este sentido nosotros sabemos que ese incienso simboliza las oraciones que están ascendiendo delante del Señor en forma constante. Y nosotros sabemos que Cristo es nuestro mediador, que Cristo es nuestro intercesor. Y en ese sentido, nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. Esta idea la tenía el salmista cuando dijo en el Salmo 141:2: suba mi oración delante de ti como el incienso. Y vemos nosotros una violación a este protocolo en Segunda de Crónicas, cuando el rey Azarías, también conocido como Usías, tomó el incienso en su propio nombre, ignorando lo que Dios había determinado, y desde ese momento tuvo lepra, fue impuro y no pudo volver a entrar al templo. Quedó por fuera de esa comunión. Así que, mis hermanos, en este sentido, nosotros debemos entender que nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote, que nuestras oraciones tienen su origen, nacen de un corazón regenerado que ha sido transformado por Cristo, por la acción soberana de Dios, por la gracia recibida. Y que nuestro Señor presenta el incienso de nuestras oraciones aceptables delante del Padre. En sus méritos es que nacen nuestras oraciones, es que son aceptadas. En su obra, que trajo vida y que hizo que naciera en nosotros el deseo de querer acercarnos a Dios. Porque la promesa del nuevo pacto es que pondría un corazón nuevo que buscaría al Señor. ¿Y cómo podemos nosotros buscar al Señor, o cómo podemos encontrarnos con nuestro Dios? Acercándonos en oración, acercándonos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos entender que hay una conexión entre el incienso del tabernáculo y la obra de Cristo en la cruz, y su intercesión como sacerdote mediador de las oraciones de todos los santos. Nosotros leemos en Apocalipsis 5:8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que estos sacrificios espirituales en Cristo como sumo sacerdote, que se presenta por los santos, hacen que haya un perfume en el incienso de nuestras oraciones, que es dado por la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que da el valor a nuestra oración cuando nos acercamos delante de nuestro Dios con un corazón sincero, cuando lo invocamos con un corazón puro, con toda sinceridad y verdad. Esas son las oraciones de los justos, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en este punto tenemos que entender la grandeza de esta arma, de este medio de gracia que Dios nos ha dado, que está en Cristo mismo. Si nosotros comprendemos la grandeza de Cristo, la grandeza de su obra, la grandeza de su sacrificio, nosotros debemos también entender la grandeza de poder acercarnos en oración delante de nuestro Dios. Y la oración debe caracterizar al creyente, al que lleva la armadura de Dios en acción, en el diario vivir, como hijos de Dios en comunión con nuestro Dios. Debemos caracterizarnos por ser personas, por ser hijos, por ser hermanos entre nosotros de oración, de orar a nuestro Dios. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿cómo se debe hacer
la oración. Nosotros podemos ver lo que nos señala nuestro texto de hoy. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol está haciendo un llamado a los creyentes a orar en todo tiempo. ¿Y a qué se refiere él cuando está diciendo orando en todo tiempo? Se refiere a que debemos ser perseverantes en la oración, a que la oración debe ser una prioridad diaria y constante en nuestra vida. Sabemos que a veces estamos en las ocupaciones de nuestro trabajo y que ahí a veces no estamos pensando en orar, aunque recordamos a nuestro Dios por momentos. Pero está haciendo referencia a esa que en cada tiempo de nuestra vida, en cada día, en cada amanecer, en cada momento, nosotros debemos acercarnos en oración a nuestro Dios. Interceder, como lo hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, como lo hizo Moisés por el pueblo de Israel. Porque si no, mis hermanos, es como aquella persona que tiene un violín y se lo da para que se lo toque un constructor. Por más hermoso que sea el violín y por más que imagine su sonido, nunca lo podrá dar, porque no lo sabe tocar. Y en este sentido, para poder dar melodía del incienso de la oración, se debe ser creyente y se debe orar como lo demanda nuestro Señor. Y nuestro Señor demanda que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Dice Mateo 6:7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Se debe hacer una oración de corazón, no repitiendo. Muchas veces las personas se graban ciertas oraciones aún sin repetir, porque cuando se habla de repetir oraciones, nosotros que fuimos católicos romanos o los que fueron católicos romanos, se imaginan que está haciendo referencia a las oraciones que venden listas, las imágenes y que la gente las repite. Pero no, mis hermanos, como creyentes también muchas veces fabricamos nuestras propias oraciones. Y cuando nos acercamos a orar delante de nuestro Dios, terminamos repitiendo la misma oración. Y a veces ya lo podemos hacer inconscientemente repitiendo y los demás dicen amén y creen que cumplió con la oración. Pero la palabra está diciendo es que cuando nosotros oremos, no seamos vanos en decir palabras por decir palabras, sino que si nuestro corazón ha entendido la grandeza de Cristo, se debe humillar para dar a Dios una adoración conforme a su palabra, conforme a su voluntad, llenándonos de la palabra de Dios, del conocimiento de Cristo, para exaltar su nombre con todo nuestro corazón. Y la forma de hacerlo está después, cuando sigue después del versículo 8 de Mateo, cuando viene el Padre Nuestro, donde el Señor nos señala que nosotros debemos orar dándole honra a su nombre. Debemos nosotros orar en el nombre del Señor. Debemos entender que en nuestra oración debemos pedir perdón y entender que hemos sido perdonados, que somos deudores de Dios que nos perdonó todas las cosas, y pedir que seamos libres de la tentación, libres del mal. Ese modelo que nos dio nuestro Señor de oración debe ser aplicado a nuestra vida diaria, y debe ser aplicada siempre la oración al Señor conforme a su voluntad. Dice la palabra en Santiago 4:15: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros debemos hacer nuestra oración diciéndole al Señor que si Él quiere se haga, si Él no quiere no se haga. Cuando el Señor estaba en su momento de oración previo a ser martirizado, a ser condenado, Él oró y dijo: Padre, si tú quieres, quita esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si quieres. Y nuestra oración debe ser de esa manera.
Nosotros no debemos ser exigentes y orgullosos en nuestra oración, como si Dios estuviera obligado con nosotros. Nuestro Dios no le debe nada a nadie. No hay quien pueda decir que Dios le debe, porque nadie le ha dado a Dios para que Él le deba. Al contrario, nosotros somos los que le debemos todas las cosas a Él. Entonces no podemos ser arrogantes de decir que esto se hace ya en el nombre de Jesús. Esa no es una oración de un creyente. Mucha gente anda orando de esa manera. En el nombre de Jesús declaro que esto es una realidad para su vida. Esa no es una oración conforme el Señor quiere que se haga. Esa no es una oración en el Espíritu, en súplica, en ruego. Cuando se refiere el texto de Efesios a que debe hacerse en súplica y en ruego, se refiere a que es con humildad, reconociendo la grandeza de Dios. Cuando usted suplica, usted está siendo humilde. Usted suplica porque usted se humilla. Y nosotros suplicamos delante de nuestro Dios para que se haga su voluntad en nuestra vida. Debemos recordar esto cuando estamos orando, en la forma en que nosotros nos acercamos delante de nuestro Dios. Y recordando que nuestro Señor intercede por nosotros. Y que esa oración es un incienso de olor grato delante de nuestro Dios. ¿Cuánto incienso quieres quemar tú delante de tu Dios? Delante del Señor Dios Todopoderoso. Muchas veces, mis hermanos, como les decía en la introducción, preferimos hacer muchas cosas antes que disponernos para orar a nuestro Dios. Pero aquí el apóstol hace ese llamado a que oremos en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica y ruego, para la gloria de nuestro Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, que siendo Dios encarnado, Él oraba. Dice la palabra en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Dios creador de todas las cosas, Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, Él oraba. Él tenía comunión con el Padre, porque Él sabía que tenía esa comunión. Ahora nosotros que somos de Cristo, que decimos que somos creyentes, debemos ser constantes y debemos orar mucho. Nosotros nos admiramos de los hombres que oran mucho. Se dice que Lutero oraba como 8 horas diarias. Se dice que el Señor que ayudaba a los huérfanos, que ahorita se me escapa el nombre, también él oraba también 8 horas diarias. Y nosotros que miramos a ver si de pronto oramos 1 hora o a veces 15 minutos antes de irse para el trabajo porque ya les cogió el día. Nosotros no debemos hacer eso, mis hermanos. Nosotros debemos entender que hay que superar esa contrariedad de nosotros mismos, de esta carne, de ese remanente de pecado que se opone a que nosotros estemos orando. Como decía un puritano, John Bunyan, decía que si tú oras puedes hacer lo que quieras hacer en el día, pero si no has orado no hagas nada, llamando a las personas a que lo primero que debemos hacer es colocar todo en oración delante del Señor. ¿Por qué razón no da sueño cuando se está viendo una película? ¿Por qué razón no da sueño cuando se camina por 3 horas el centro comercial? ¿Por qué no da sueño cuando se va de compras? ¿Por qué no da sueño cuando se va a la playa, cuando se va de paseo? Pero ¿por qué en el momento de hacer una oración da sueño? Y hay esfuerzo. Porque la carne es contraria al Espíritu. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y nosotros, como creyentes y como soldados de Cristo, debemos batallar y debemos someter la carne. Porque una vez que nosotros podamos
orar a nuestro Dios de forma constante, hacerlo conforme a su voluntad, hacerlo como Él lo ha determinado, nosotros ya podremos adquirir ese compromiso diario en nuestras vidas. No como un fariseo, para que todo el mundo lo vea, porque la oración se hace en secreto. Es muy fácil que nosotros podamos hacer oraciones bonitas para que la gente las escuche, pero eso no es la oración que se está hablando la palabra. Está hablando de la comunión que tenemos con nuestro Dios, lo que tú oras en secreto, la oración que se hace delante de nuestro Dios, nuestras súplicas, que pidamos conforme Él lo ha determinado. El Señor instó a sus discípulos a orar, dice en Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el Señor nos está escribiendo, mis hermanos. Hay debilidad en tu corazón para orar. Hay sueño y pesadez para orar. No te da sueño para hacer muchas otras cosas. No te da sueño para correr o hacer ejercicio o hacer todas las cosas que quieras hacer. Pero si vas a orar, sí te da pereza, sí te da sueño, porque eres débil. Tu fortaleza está en Cristo y necesitas orar, necesitas en tu responsabilidad esforzarte para hacer la oración conforme al Señor. Recuerda que estás en una guerra. Este texto que nosotros estamos viendo, donde el apóstol insta a la oración, está precedido por el anuncio de un enemigo. Y ese enemigo si no duerme. Este enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y si tú te descuidas, vas a entrar en oscuridad, en tristeza, en agonía. La oración te va a ayudar a estar fortalecido para la gloria de Dios. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál es el resultado de la oración? Después de que hemos entendido el origen y la base de nuestra oración, que está en Cristo, quien intercede por nosotros, después de nosotros entender cómo y cuándo debemos orar, la forma como la palabra nos llama a orar, pasamos nosotros al resultado de la oración. Esto es algo que se preguntan mucho los creyentes. Pero yo oro bastante y a veces no me parece que no me respondieran. Porque a veces nosotros creemos que cuando oramos tiene que bajar una voz a darme la respuesta en forma inmediata de lo que yo estoy pidiendo. Y esa no es la forma en la que nuestro Dios nos contesta nuestras oraciones. Hay veces en que podemos orar por una enfermedad y si es su voluntad puede sanarla y tú recibiste la respuesta inmediata. Pero nosotros no debemos pensar que van a haber una voz de trueno o que va a venir una persona a hablarnos y que esa es la respuesta de Dios, porque eso no es el resultado de la oración. El orar nos hace que nosotros crezcamos espiritualmente. El resultado de la oración es la fortaleza que nosotros tenemos de que se está señalando e iniciando una comunión personal con nuestro Dios, que muestra que nosotros tenemos confianza y total dependencia de su soberanía, de su soberana voluntad, que Él hace como Él quiere en el cielo y en la tierra. Así que cuando nos acercamos en oración, no nos estamos acercando a la lámpara de Aladino, de que nosotros frotamos y pedimos y que se nos va a conceder. No, mis hermanos, nos acercamos a orar porque es un medio de gracia, porque tenemos comunión con nuestro Dios, porque pedimos por asuntos espirituales para estar fortalecidos y poder estar firmes y poder entender que el solo hecho de tener esa comunión, de acercarnos delante de nuestro Dios, es una gran bendición para la vida del creyente. Dice la palabra en Jeremías 33:3: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Este texto ha sido mal utilizado por aquellos que buscan solo los placeres y los deseos naturales de este mundo. Y aparecen y le dicen a la palabra: el Señor te dice que clames a Él, que Él te responderá con cosas grandes y ocultas. Y las personas visualizan las cosas grandes y ocultas como un carro nuevo, una casa nueva, un mejor trabajo, ropa, dinero. Eso es lo que visualizan como las cosas grandes y ocultas. No visualizan la humildad, la piedad, el contentamiento, la revelación del Evangelio de Cristo, el entendimiento de la vida en santidad para la gloria de Dios. Mis hermanos, como creyentes debemos saber que nuestra vida es espiritual. Nuestro Señor dijo que su reino no era de este mundo. Y nosotros no pedimos para la vanidad, pedimos para estar fortalecidos espiritualmente. Y nuestro Dios responderá a nuestra oración y a nuestra súplica y a nuestro ruego conforme a su propósito eterno. Y a veces el silencio de nuestro Dios, que significa no, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nuestra vida. El mismo apóstol Pablo rogó a Dios para que ese aguijón fuera quitado. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fue un claro no a una enfermedad, porque le era necesario conforme al propósito eterno que el Señor había establecido para su vida. Mi hermano, mi hermana, tú te estás acercando al Dios Todopoderoso, al infinitamente sabio Dios de nuestras vidas, al que sabe lo que es necesario y lo que no para nosotros. Por eso no tenemos en su palabra ese texto inspirado de Romanos 8, 28 al 30, donde señala que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito, ¿verdad?, de los que han sido llamados. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy orando a nuestro Dios, cuando oro al Señor Todopoderoso, Él sabe lo que es necesario para mi vida. Y si lo que Él sabe es lo mejor para mi vida, yo debo descansar en eso, mis hermanos. Aunque sea la respuesta que no. La oración la han pervertido de muchas formas. Le dicen a la gente: sé como la viuda incesante, y sigue pidiendo por ese carro, por esa casa, por ese dinero. Y pervierten la oración de nuestro Dios para satisfacción propia. No, ese es el llamado al creyente. El resultado de la oración redunda en una vida en santidad, en una vida en Cristo, en una vida de piedad, en una vida de contentamiento, en una vida de confianza y dependencia en nuestro Dios. Y nosotros debemos estar gozosos cuando oramos, entendiendo que el Señor nos responderá conforme Él lo ha determinado. Y ahí debemos descansar, porque no es nuestra fuerza. Muchas personas dicen: vamos a ayunar y a orar por ese trabajo, porque piensan que su esfuerzo es el que va a hacer que Dios responda y conceda. No es así, mis hermanos. Todo está en el propósito eterno de nuestro Dios. Y Él lo hace conforme a su santa y perfecta voluntad. Hubo un rey en Judá que pidió para que su vida se extendiera y que no muriera. Porque el profeta le dijo: ciertamente Dios dice que morirás. Y él fue y oró al Señor. Y su vida fue extendida por 10 años más. Y muchas veces las personas dicen: eso es lo que tú tienes que hacer, porque Dios puede cambiar sus decisiones. Dios cambia lo que Él ha dicho. Entonces tú puedes ir y orar y hacer lo que Dios quiere que haga para ti. Inclínalo como tú quieres. Esfuérzate. Mis hermanos, si nosotros miramos bien lo que pasó con ese rey, nosotros podemos ver que en esos 10 años él tuvo un hijo. Y
Y ese hijo que él tuvo es la línea por la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Así que no hubo ningún cambio en el propósito de Dios. En el decreto eterno Dios había determinado que eso iba a suceder. Y en su providencia vemos ese cumplimiento. Y nosotros debemos entender que cuando nos acercamos a nuestro Dios en oración, Él va a ser conforme a ese propósito eterno. Él va a darnos lo mejor. Así que si tú estás en aflicción, si tú hoy estás en enfermedad, en angustia, o por el contrario tienes muchas acciones de gracia y gozo en el corazón, hay una promesa de respuesta con la oración. Una que sí es ciertísima para el creyente y que la vemos en Filipenses, versículo 4, 6 y 7. Dice así la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no es dada por causa de Dios, sino por causa del hombre, para que en medio de nuestra debilidad estemos fortalecidos, confiando en nuestro Dios, sabiendo en primer lugar que Él nos escucha, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros como ese gran sumo sacerdote, y que nuestra oración es un incienso que está delante de la presencia de Dios, y que hay una promesa de que cuando yo me acerco a Él en oración, vendrá su paz. Una paz no como la que el mundo ofrece, porque la paz que el mundo ofrece es la cesación del conflicto externo, violento. Pero ¿quién hace cesar el conflicto interno y violento del corazón del hombre pecaminoso y no temeroso de Dios? Esa paz de Dios es la reconciliación que hemos tenido con Cristo. Estamos en paz con Dios. Y cuando nos acercamos a la oración, esa paz redunda en nuestro corazón. Nos hace recordar que confiamos en un Dios santo y todopoderoso y podemos tener la paz en medio de cualquier dificultad. Así que yo te animo, mi hermano, no temas, acércate a Dios en oración. Debes entender que debes doblar la rodilla, orar al Señor. Si tu conciencia está afligida, ora al Señor. Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podrás continuar día a día, porque Él te sumergirá en esa paz incomprensible, pues esa paz está sostenida en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ora. Deja la pereza a un lado. Deja tus otras actividades. Prioriza la oración en tu vida como ese medio de gracia para hacer marchar la armadura de Dios. Y podemos ver nosotros también por medio del resultado de la oración el cumplimiento de lo que dice la Escritura. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, cuando tú estás orando a Dios, cuando tú lo estás haciendo en forma recurrente, en todo tiempo, perseverando en toda súplica y ruego en el Espíritu, tú estás entrando al trono de la gracia. Estás entrando al lugar santísimo. Fuiste apartado para Dios y ahora eres sacerdote en Cristo, piedra viva, que entras al lugar santísimo por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y te acercas directamente a orar al Dios vivo, al Dios que vive y reina por siempre y para siempre. Por esa razón, mi hermano, tú te acercas para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro.
las promesas de respuesta de nuestra oración son la paz que sobrepasa todo entendimiento, la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Es el consuelo espiritual de nuestra alma y de nuestro corazón. Y eso es mucho mejor que recibir un mejor salario o un mejor carro, mi hermano. Todas esas cosas perecen y se acaban. Pero que tu alma y que tu ser esté lleno de la paz de Dios, del consuelo eterno de Dios, eso no tiene precio. Porque puedes enfrentar todas las circunstancias. Y eso debe ser una realidad en la vida. Así que, pensando en ello, debemos saber que la oración nos defiende de la duda. La oración nos acerca a nuestro Dios, nos ayuda para que cuando estemos intercediendo por otros amemos más. Cuando tú intercedes por tu enemigo, conforme la palabra lo señala, tú vas a amar a tu enemigo. Cuando tú intercedes por tus hermanos, tú estás mostrando que amas a tus hermanos. Y la oración podemos hacer todo eso. Oramos dando gracias a Dios, oramos pidiéndole al Señor por nuestra vida, por nuestra familia, pero intercedemos también por los demás hermanos. Nosotros, mis hermanos, debemos clamar y entender que pedimos para que se haga su voluntad. Y debemos orar conforme a la espada del Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Mientras más aprendes la palabra, más comprendes, más oras, más te acercas y entiendes que no se trata de la satisfacción de tus deseos naturales, sino que se trata de la gloria de Cristo, de la confianza en el Dios que cuida de nosotros. Dice Lucas 12:7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que la oración es un arma en el creyente, el arma universal, y es un medio de gracia en el cual estamos llamados a perseverar en cada instante, cada día. Así que yo te digo a ti, si tú en esta mañana aún te gusta vivir en los deleites de tu pecado, en los deleites de este mundo, si tú solo abres tus labios para transgredir la ley de Dios, para maldecir su nombre, debes venir a Cristo en fe y en arrepentimiento y clama por tu alma para que sea librada del infierno y para que puedas tener una comunión plena con Dios conforme su escritura. Y si eres un creyente y te sientes derrotado, piensas que no puedes orar ni siquiera 15 minutos, que pasas cayendo en tentación, arrepiéntete y acércate y procura perseverar en la oración. Persevera, mi hermano, firme, orando y buscando al Señor en todo tiempo, porque en Él estamos seguros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos hacerlo conforme a su voluntad. Oremos. Señor y Dios, Padre nuestro, Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos, en este día nos acercamos a ti, Señor, en súplica, en ruego, clamándote a ti, Señor, para que nosotros, como tu iglesia, como tus hijos, podamos ser hijos de oración. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque la carne es débil y debemos velar y orar para no entrar en tentación, para estar firmes en nuestra comunión contigo. Y en este día te pedimos perdón, Señor, como iglesia, como tu pueblo. Si no nos hemos acercado como tú mereces que lo hagamos, conforme a ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes para que perseveremos y luchemos y seamos una iglesia que ora para la gloria del Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y tú has determinado lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar fielmente, a honrarte, a buscarte, a entender que eres tú el que está intercediendo por nosotros y que esa oración es el incienso de los santos delante de ti.
Ayúdanos, Señor, a hacerlo constantemente, sin desmayar. Que tú nos guardes y nos ayudes, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aprovechando que